Para continuar, de la mano de CLAS viajemos hacia el futuro de la educación, en donde el engagement de los estudiantes se basa en datos en tiempo real, mientras que la gestión institucional y del aula se mejora a través de un ecosistema educativo eficiente. Pensemos en el futuro de la educación. ¿Qué vemos? ¿Podemos imaginar una automatización de las tareas administrativas de rutina? Es que podemos visualizar y recibir alertas de datos en tiempo real que eliminen el desafío de la participación de los estudiantes en el entorno en línea. Si la respuesta es sí, durante el siguiente Main Showroom, Visión para la Educación del siglo XXI en América Latina y México, conoceremos junto a David Monson, Head of Latin America and the Caribbean, y Mónica González de la Garza, Solutions Engineering Latin America and the Caribbean de CLAS Technologies, la forma en que se transforma la experiencia de aprendizaje. Bienvenidos, Angélica y Javier, adelante. Buenos días, todavía buenos días. Yo me llamo David Monson, vengo de los Estados Unidos, del estado de Utah, en el oeste. Estoy agradecido de estar aquí y voy a intentar presentar en español, o mejor, Spanglish. Vamos a ver qué tanto estoy hablando Spanglish y no español, pero esperamos. Bueno, empezando, en los 20s, hemos visto ya conflicto, crisis, instabilidad y cambios fuertes. Primero, la pandemia. Ya a causa de esto, las instituciones académicas, desafíos académicos. Y de ahí ya se puso loco todo el mundo. Un caos increíble. Pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué tantos cambios? Bueno, hay expertos que por muchos años han predecido que íbamos a entrar a una etapa de cambios fuertes. ¿Por qué? Porque las condiciones del orden del mundo que se formó después de la Guerra Mundial II, esas condiciones ya no existen o están cambiando muy rápido ahora. Por ejemplo, uno de los factores principales que está cambiando muy rápido son los demográficos, los datos demográficos. Podemos ver Japón como ejemplo de los cambios que ha pasado ya en Japón, que va a pasar en otros países. Y si esto va a tener un efecto sobre el mundo académico. Japón, por ejemplo, ¿vieron ustedes que son ya viejos como yo? Como dicen mis hijos, ya eres viejo, papá. Tienes mucho pelo gris, viejo, 100%. Bueno, yo recuerdo en las 80s que Japón fue una economía dominante, fuerte, pero de repente en las 90s es como desaparecieron ellos. Ya no eran un poder tan poderoso económico. ¿Por qué? Principalmente fue el hecho de que su población empezó a poner mayor de edad y los trabajadores empezaron a jubilarse, salir del mundo de trabajo. Y cuando salieron, llevaron con ellos su dinero, es decir, que lo sacaron de las bolsas o a invertirlo donde era accesible a los mercados y lo pusieron en un estatus sin riesgo, pero ya no accesible al mundo comercial. Entonces, a la misma vez que había una reducción de la cantidad de trabajadores de más experiencia, había una reducción de la cantidad de capital disponible en el mercado. El efecto fue tremendo. Podemos ver aquí los Estados Unidos y México. En comparación a muchos otros países, no vamos a ver esta crisis tanto. Por ejemplo, pueden ver aquí en esos niveles, ahí a los niveles más bajos son los grupos de edad de menor edad. Ya subiendo son de mayor edad.
el dibujo o el gráfico del lado de México es ideal para crecimiento económico. Eso no es normal hoy en día, ya es una excepción en el mundo. Los Estados Unidos representa todavía un estatus medio fuerte. ¿Por qué? Porque los baby boomers de los Estados Unidos, en comparación a otras partes del mundo, tuvieron muchos hijos, los millennials. Entonces ellos quedan como una generación aún más grande de los baby boomers en los Estados Unidos, pero en otros países no. Es una generación muy pequeña. Entonces podemos ver en todas partes del mundo desarrollado un proceso similar de lo que está pasando en China. En China es espantoso lo que está pasando a su población. Los datos más recientes indican de que antes era 2100, llegando a 2100 iba a ser la mitad la cantidad de su población. Ahora la predicción es 2050. Su población va a ser la mitad de lo que es hoy en día. El efecto que va a tener en el mercado a nivel mundial de esos cambios es tremendo. Y ya está pasando y ya estamos viendo los efectos hoy en día. Puebla, donde estamos aquí, y en México en general, ha sido ha beneficiado, has been the beneficiary de esas tendencias. Ya hemos visto que en Japón, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años han llevado sus fábricas más cerca a los consumidores. Entonces aquí en Puebla vemos fábricas de Japón y otras partes de México también. De todas partes del mundo han llevado sus fábricas. Entonces lo que estamos viendo es por la instabilidad, crisis, guerra que va a existir en el otro hemisférico, que vamos a ver que las empresas van a simplificar sus supply chains para concentrar toda la fabricación de todo lo necesario dentro del hemisférico del oeste. Y el efecto es que tenemos que ver bien cuáles son los puestos y las habilidades de esos puestos donde vamos a ver los nuevos trabajos que están llegando y orientarnos como educadores, instituciones educativas a esos puestos y esas capacidades. Eso no es decir que eso son exactamente lo que hay que hacer, pero eso representa lo que está pasando en estos países. Tenemos que identificar cuáles son las necesidades de América Latina y adaptarnos, porque de otra manera no vamos a enfrentar el futuro. Tenemos que determinar cómo transicionar a los empleados en puestos decadentes a la fuerza laboral del futuro. Bueno, pasando a otro tema, vemos que durante la pandemia, la experiencia, cuando preguntamos a los alumnos, ¿cómo fue? ¿Cómo se sienten sobre su experiencia? La mayor parte de lo que nos van a decir es negativo. Igual los maestros. Dicen que quiero regresar a la normal. Regresamos a la aula, por favor. Pero no es tan sencillo. Cuando metemos más al profundo a lo que están diciendo, no es tan sencillo. ¿Qué realmente quieren los alumnos? En una encuesta que se llevó a cabo aquí en México, en este año, con casi 5,000 alumnos, eso fue el resultado. Podemos ver su actitud antes de la pandemia y después. Un aumento pequeño en línea, pero un aumento muy grande en híbrido. Es decir, que normal no es normal de antes. El normal son cursos híbridos. ¿Por qué? Por la flexibilidad. Ellos saben que la mejor calidad es en persona, pero flexibilidad van a decir que sí, regreso a un curso más flexible porque me da abierto los viernes o algo así. Hay muchas razones.
Bueno, entonces, en el mundo de trabajo es aún más significante el cambio. Aquí son datos muy recientes también, donde podemos ver un cambio espantoso de verdad. Hay prepandemia en febrero de este año y lo que vemos hoy en día, pero su expectativa es que más del 90% de ellos quieren un trabajo, un puesto que es virtual o híbrido. Bueno, en el mundo de capacitación también hemos visto un cambio. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después. Ya vamos a ver que la mayor parte de la capacitación que se lleva a cabo dentro de del mundo corporativo va a ser híbrido o en línea. Eso quiere decir que el mundo que están entrando los alumnos hoy en día es un mundo híbrido. Entonces tenemos que prepararles para este mundo nuevo. Entonces, viendo esto, ¿qué están diciendo las instituciones? Obviamente, su reto principal es, bueno, tengo que entender todo eso de cursos híbridos. Pero cuando decimos híbrido, hoy en día es algo diferente de antes de la pandemia. Antes de la pandemia, cuando estábamos diciendo cursos híbridos, eran nada más cursos presenciales junto con acceso afuera del aula al LMS. Pero hoy en día, ya híbrido quiere decir una combinación de alumnos presencial con los virtual, obviamente con acceso también al LMS. La expectativa de lo que es híbrido ha cambiado. Entonces hemos visto a través de la pandemia que todas las instituciones por fuerza tuvieron que adaptarse, entonces hay más suministros de cursos híbridos. No necesariamente de alta calidad, pero hay demasiadas instituciones en el mundo hoy en día que tienen esta capacidad. Pero con esos datos también vemos que los alumnos hay más demanda. Es decir, que está llegando a todos ustedes y sus instituciones educativas una ola de presión competitiva como nunca han visto. Y que las decisiones que están tomando hoy en día va a determinar uno de dos resultados posibles. Y para comunicar esas dos posibilidades, voy a usar unos términos de surfing. Es decir, que pueden catch the wave o tener la experiencia de un wipeout. Obviamente queremos catch the wave. Es decir, tenemos que entender qué es todo eso de cursos híbridos. Voy a presentar un concepto de lo que llamamos high flex, de alta calidad. Pero primero hay que ver la sala tradicional. Eso es uno de mucha fama de Princeton University que ven dentro de varias películas. Y en una sala así cara a cara hay algo que pasa entre los seres humanos que es intangible. Emoción, conexión. Yo puedo leer la sala, pero cuando pasamos y llevamos todo lo que tenemos dentro de un curso, hemos definido bien los resultados del aprendizaje, tenemos bien hecho las evaluaciones, contenidos, actividades, pero cuando llevamos todo eso y ponemos esto en un Zoom, una sesión de Zoom por sí mismo, lo que ha pasado es que quedó roto o quebrado engagement. Y el resultado, una caída de enfoque y calidad, conexión entre los alumnos y maestros. El resultado, la consecuencia, bajos resultados académicos y un aumento en actitudes negativas sobre la experiencia educativa. Entonces, de cierta forma, tenemos que combinar la calidad de en persona con la flexibilidad de híbrido y aumentar los dos al combinarlo. Y no tiene que ser algo que nada más puede llevar a cabo Harvard Business School con todo su dinero. Tenemos que hacerlo de una manera que es escalable y puede hacerlo aquí en Puebla en una escuela pública. Entonces tenemos dos categorías de problemas que nos enfrentamos. I think that's right. Nos enfrentamos, ok.
Primero, necesitamos nuevas herramientas que son fáciles de usar y escalable. Y el segundo, tienen que implementar ustedes estrategias para aumentar engagement. Nosotros como clase estamos encargados del primero, pero ustedes tienen que enfrentar ese reto de implementar estrategias para aumentar engagement. Y cuando Holland IQ hicieron una encuesta sobre esto, ustedes nos dijeron, bueno, hay dos cosas que me preocupan mucho. Uno es, ¿cómo voy a capacitar a los maestros? El segundo es el reto del cambio de cultura. Esos son más difíciles. Nosotros vamos a estar encargado de la tecnología y todo esto. Pero eso realmente queda como el reto principal que hay que vencer y lo que me preocupa más que todo. Bueno, para hacer esto, hay que mirar adentro de la caja negra del curso. Es decir, que cuando estamos viendo el curso hay entradas. Obviamente, sabemos cuáles son. Hay salidas. Pero lo que está pasando adentro, quién sabe, a menos que mandamos a alguien ahí para observar, quién sabe lo que está pasando dentro del curso. Hoy en día es posible, cuando están implementando cursos híbridos con Class, ver lo que realmente está pasando dentro del curso con analíticos del aprendizaje. Vamos a regresar a esto. El segundo, para vencer los problemas de cambio de cultura, hay que ver cómo vamos a implementar un proceso de mejora continua. Bueno, regresando brevemente a los datos de engagement. No hay tiempo hoy para platicar sobre eso. Obviamente, vamos a producir como clase data cruda, pero hay que convertir esto a varias como métricas y entender cómo aplicar esto, a entender lo que está pasando con alumnos individual, en grupo, como bajo de un instructor, y etcétera. Si quieren platicar más, platicamos luego. Perdón, hay que move along, no hay tiempo. Bueno, regresando al mejora continua. Hay que ver esto como una semilla. Cuando estamos tratando de crecer una planta, echar sobre esto toda la agua y sol y fertilizante que requiere para convertirse a un árbol grande, a la misma vez vamos de seguro a matarlo. Así de igual manera, cuando tratamos de llevar a cabo cambios muy fuertes, muy rápido con los maestros, van a morir. Van a decir que no puedo pasar al utopía que me estás diciendo así con una sola etapa. Entonces, tenemos que hacerlo poco a poco. Es decir, que establecemos un plan, un cambio pequeño, llevarlo a cabo, estudiar los resultados con los datos de engagement y decidir, ¿vamos a seguir con esta práctica o intentamos otra cosa? Hay que replicar esto y establecer nuevos estándares de calidad sobre tiempo. Esos cambios van a combinar hacer cambios fuertes. Bueno, viendo un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Uno es, viendo las capacidades así básicas de video conferencing tools, como Zoom o Microsoft Teams, esas son las capacidades que tienen. Tenemos estos y hemos agregado cosas extras. Y vamos a seguir aumentando lo que es posible dentro de estos ambientes, empezando con el ambiente de Zoom. Vamos a ver esto de enfoque, lo que llamamos los ojitos. En el interfase de clase hay el podio, ahí enfrente son los presentadores, están los presentadores, y ahí abajo del podio vemos la lista de los participantes. Y si acercamos a esto, vemos que hay unos ojitos al lado de los nombres de algunos de los participantes. Eso es como podemos restaurar la vista o restore sight a los maestros. Ellos pueden leer la sala de esta manera. Vamos a medir los niveles de enfoque. Es decir, que cuando sale un ojito así,
el alumno está viendo su correo electrónico, un video de YouTube. Están afuera de la aula virtual. Entonces, ahí abajo podemos ver que hay la posibilidad de una estrategia de varias que son posibles. Es pedir en este momento una reacción. Class tenemos reacciones privadas. Hay obviamente las reacciones tradicionales de aplauso, thumbs up, algo así que todos tienen, pero tenemos también reacciones privadas. Es decir, que la reacción nada más va a ver los maestros. Entonces yo puedo hacer una pregunta un poco más como incómodo, como ¿están aburridos o no están prestando atención porque andan muy perdidos? Yo no quiero ser el alumno que dice, oye, yo soy tonto, que estoy bien perdido, pero yo puedo indicar aquí que no, andas muy rápido, por favor, necesitamos proceder con más calma, estoy perdido. Bueno, es una estrategia, un cambio pequeño que hay que implementar y ver el resultado en los niveles de enfoque. De esta manera, con cambios pequeños, vamos a ver resultados grandes sobre tiempo. Otra estrategia, no vamos a meternos en detalle, es un concepto que se llama sistema de alerta temprana. Es decir, que tomamos esos datos de engagement y vamos a ver sobre el tiempo desde el principio del semestre los niveles de engagement de cada alumno. Y cuando vemos una tendencia abajo por un alumno, indica que a lo mejor van a drop out, van a salir. Lo más pronto que podemos identificar esta tendencia y tomar acción, mejor. Bueno, regresando, HyFlex es la combinación de la flexibilidad de cursos híbridos, pero en steroids. Y la calidad vamos a aumentar para que sea aún mejor de lo que podemos lograr dentro de una aula tradicional sin estas tecnologías. Combinamos esto con toma de decisiones basado en datos, usando los datos de engagement, con la cultura de mejora continua. Lo que vamos a lograr no es simplemente implementar algo como Class y HyFlex, pero el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, que cuando llevan a cabo este cambio de cultura, pueden introducir dentro de este ambiente cambios, muchos de diferentes tipos. De esta forma vamos a ver que sí podemos vencer los retos de hoy en día. And catch the wave. Thank you very much.